Nada, hermano Carlos, agradecerte el aceptar nuestra invitación para estar compartiendo con nosotros. Es un privilegio tenerle con nosotros compartiendo en directo. Y bueno, desde aquí hemos compartido muchos temas doctrinales como cristología, escatología y demás. Y bueno, y son temas sobre los que la Biblia hay mucha información y a veces no deja lugar a dudas. Sin embargo, el tema que vamos a tocar hoy es un tema en el que también hay que tener en cuenta, pues, a veces las experiencias, porque no es un tema sobre lo que esté todo escrito. Claro. Y quién mejor que nuestro hermano Carlos para el tema que hoy traemos. Y Bueno, bueno, si le parece, dime. dígame. No, sabes que la Biblia no da mucha información acerca de este tema, ¿no? Es un tema bastante delicado de tocar, por cuanto la Biblia no, sabes que no da muchos datos, pero bueno, nos vamos a mover dentro de los datos bíblicos que tenemos, por supuesto, porque tenemos que estar ceñidos a la Muy bien. palabra, mi amado hermano. Pero bueno, luego sabes que hay experiencias vividas y bueno, gracias al Señor me tocó pastorear 11 años en la iglesia de Argentina, donde pude tener contacto con el hermano Carlos Anacondia, con el hermano Pablo Botari, que era director de la Carpa de Liberación, y a raíz de los cuales, pues ellos han sido mis seminarios, ¿sabes? Yo no he hecho seminario bíblico, pero sí lo he experimentado en el día a día. He estado 4 años trabajando con ellos en Carpa de Liberación y ministrando gente con problemas de posesión, de ataduras, de opresiones. Y bueno, pues de esto se trata el tema, ¿no? Así que vamos a ir hablando de este tema, lógico. Si quieres, pues yo te arranco ya y vamos preparándonos, ¿vale? Para las Vale. preguntas que surjan. O si arrancamos con alguna pregunta que tengas. No, usted empiece como bien le parezca. Luego, si Bien, surgen algunas preguntas de los hermanos y demás, lo vamos transmitiendo. Si le vale. parece, presentamos el programa antes de Amén. empezarlo, Sí, señor. en un minutito, y empezamos. Vale. Señor, Pues queremos darte gracias ahora, papá. por el privilegio Sí, de sí. poder utilizar estos medios para aprender acerca de tu palabra y acerca de Amén. tu persona, Señor Jesús. Toma el Queremos corazón. agradecerte por cada persona que está viéndonos, Toma el que nos corazón. abras el entendimiento y seamos capaces de comprender lo que tú hoy quieres transmitirnos a través de nuestro hermano Carlos. Que tu Espíritu Santo tome su boca y que seas tú hablando a través de Por nuestro favor, hermano. Jesús. Bendícele, Salva tus Señor, almas, a ella, a Señor. cada uno de los que hoy nos están viendo. Gloria. Creemos por fe que hoy va a ser una noche de gloria y de bendición y todo lo dejamos en tus santas manos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Me uno a la oración de mi hermano, Señor, rogándote, Señor, mi Dios, que ahora este tema sea encauzado bajo la dirección, la guía, la revelación y la inspiración de tu Santo Espíritu sobre cada persona que está conectada, Señor. Padre, que nos des la gracia, mi Dios, para poder hablar en tu nombre bajo los parámetros de tu perfecta voluntad. Desde ya, Señor, ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús y me vuelvo contra todo poder de tinieblas que quiera, Señor, estar estorbando en el Señor nombre Jesús. de Jesús de Nazaret. Estoy declarando una noche de ruptura de cadenas, una noche de liberación de conceptos errados dentro de la mente, para que por medio de tu palabra traigas luz, Señor, y que la luz de tu palabra rompa toda tiniebla. Señor, todo aquello que ha estado albergándose en los corazones, tanto de opresión como de ataduras, sea quebrado en el nombre de Jesús y declaramos una noche de poder y de liberación en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Amén. Gloria al Amén. nombre del Amén. Señor. Bien, saludar a toda la Amén. amada audiencia, decirte que Dios te bendiga, a cada persona que se está conectando. Te rogaría que comiences a compartir este video, porque creo por medio Amén. de la fe que esto va a ser una noche especial, que hermanos, tengo una ilusión tan grande de poder estar en este programa, agradeceros que os hayáis acordado de mí justamente para este tema, así que en esta noche te bendigo a ti que estás conectándote, rogándote que compartas este video con todas las personas que puedas para que
podamos alcanzar el mayor número de personas, que en esta noche el poder de la palabra de Dios nos hable acerca de este tema tan maravilloso. Yo quiero hablar de liberación. Cuando hablamos de liberación, hermanos, sabemos que atrae mucho la atención el ver una persona manifestada o poseída, pero lo central que yo he aprendido después de estos años es que no me importa ver tanto la manifestación del demonio. A veces he visto ministraciones erradas, como por ejemplo, la sangre de Cristo te quema, y la sangre de Jesús no es para quemar demonios, la sangre de Jesús es para limpiar pecados. Entonces, solamente hay una fórmula que es bíblica contra los demonios, y es: en mi nombre echaréis fuera demonios. Es algo que Cristo mismo nos delegó, y esa es la fórmula sobre la cual hay que hacerlo. Pero para no irme del hilo, más que ver la manifestación de un poseído, lo que a mí me interesa es ver la liberación de un alma oprimida, porque este tiene que ser el deseo central de todo cristiano, de todo ministro, el amor a las almas. Si alguien no tiene amor por las almas en necesidad, es mejor que no toque este tema, y mucho menos este palo de doctrina, por hablar de alguna manera, porque el eje central de esto es libertar a los cautivos en el nombre de Jesús. Amén. Dentro de la liberación tenemos personas que pueden llegarnos de diferentes formas o maneras. Una cosa es la opresión, Eleazar y todo aquel que está conectándose. Una cosa es la opresión, otra cosa son las ataduras, y otra cosa es la posesión, y podemos llegar hasta el enajenamiento. Así que, perdón, audiencia. Creo que se está yendo la voz del hermano Carlos. Sí, ¿me escuchas Creo que ahora? la hemos recuperado. Ahora sí, nos habíamos quedado en los distintos tipos que hay: oposición, ataduras. Si puedo repetirlo: opresión, enajenamiento. Sí. Es que me entran llamadas. Es por eso que me llaman al móvil. Así que disculpas y perdón. El problema es que hay tres estados: opresión, ataduras y posesión. Entonces, hay que discernir qué significa opresión, qué significa atadura, qué significa posesión. La opresión la puede manifestar hasta un cristiano. Puede ser oprimido por el enemigo. Amén. Por ejemplo, Hechos capítulo 10, verso 38 nos dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Otro caso antiguo testamentario es el caso de Daniel, que tuvo una opresión o una oposición. El príncipe de Persia, que sabemos que no era un príncipe físico, sino espiritual, se le opuso a la oración, que por 21 días estuvo clamando, de tal manera que tuvo que venir un mover angelical para que la oración de Daniel fuera contestada. Hay cristianos que son oprimidos. ¿Cómo oprime el enemigo a un cristiano? Por ejemplo, aquel que está pastoreando y está en el centro de la voluntad de Dios, va a tener oposición y va a tener opresión, gente que se le va a querer levantar, gente utilizada por el enemigo, hombres carnales que el enemigo puede levantar para intentar de obstruir la obra de Dios. Esta es la opresión. Una opresión siempre es externa, no interna, externa. El creyente no puede ser atacado internamente, sino externamente. Esto es una opresión. Luego tenemos las ataduras. Hablando de ataduras, son todo lo que tiene que ver en el área del alma, donde está la base de las emociones, los sentimientos.
Y hay dos que son las madres de todas las ataduras habidas y por haber. Una es el temor, otra es el odio. Si tú estudias un poquito Eleazar, y usted, amada audiencia, va a darse cuenta que todo lo que tiene que ver con sentimientos del alma, hay dos que son las madres de todas las ataduras: el odio y el miedo. Por ejemplo, del odio deriva el resentimiento, el rencor, la envidia. Todo eso deriva del odio. Podría estar mencionando mucho, pero para no alargar mucho el tema. El temor vienen las fobias es un espíritu de temor. Los celos, óigame bien, hay gente celosa que es un espíritu de temor. ¿Por qué? Porque el que tiene celos teme perder aquello que ama. Por eso hay matrimonios que tienen conflictos por un espíritu de temor, porque bien uno de los cónyuges, o bien el esposo o bien la esposa, creen que todo el mundo le está mirando, o que ella mira a los demás y no da la atención necesaria a su esposo o a su esposa. Y esto crea un temor de perder aquello que ama. Por eso los celos es un espíritu de temor. Y si me preguntas por cualquier sentimiento, vas a ver que todo deriva en estas dos que son madres de todas las ataduras: el odio y el temor. Ya pasamos a la posesión. La posesión es solamente para personas que tocan lo oculto. Cuando me refiero a lo oculto, es a todo aquello que Jehová abomina y aborrece. Puede desde leer un simple horóscopo hasta hacer un pacto de sangre, un trabajo bajo tierra, un trabajo de muerte, un trabajo con santeros, con paleros, con babalaos. Puede ser de umbanda, de macumba, de quimbanda. Decir. Podéis decirnos por medio de los... Llamadas en el móvil. Ahí te tengo. Vale, no. Vale, pues aquí estamos otra vez. Estábamos por medio de la posesión que había por distintos medios, como santería, brujería y demás, y ahí nos habíamos quedado. Bien, bueno, pues esto es tocar cualquier rama que pertenezca al ocultismo, ya sea curanderismo, tabla ouija, horóscopos, adivinación. Mucha gente utiliza la cartomancia, el tarot, y todo eso son ataduras y puertas que se abren a espíritus inmundos. Por eso, lo primero que un cristiano debe ver es discernir la manifestación que uno trae. Amén. Porque, por ejemplo, en las iglesias no se ve tanto. ¿Por qué? Porque el poder de la liberación es más bien para los evangelistas, es para aquellos que hacen campañas evangélicas, para aquellos que van a testificar a las almas perdidas. Aunque puede suceder en las iglesias, pero el campo realmente donde esto se da mucho es en el evangelismo, donde vienen gente del mundo que no han conocido a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, buscando una respuesta, buscando una solución, a veces caen en las redes de Satanás. Y, por ejemplo, una persona que ha perdido un ser querido, viene uno que está en el ocultismo,
y, por ejemplo, practica espiritismo y le dice, no te aflijas porque yo puedo hacer que hables con él en el más allá. Esto es espiritismo. Entonces, estas personas se dedican a invocar demonios que pueden adquirir la fisonomía de la persona que ha partido, o puede llegar una voz del más allá, según dicen ellos, pero que es una voz satánica, que tiene la misma voz que el difunto que partió, y con esto los engañan y los van introduciendo más y más, o les dicen que alguien le ha maldecido y que tienen encima un trabajo de hechicería o que necesitan una limpia. Y las personas, por buscar una solución, caen en las manos de esta gente, gente hechicera, gente parapsicóloga, y esto lo único que hace es abrir puerta a los demonios. Entonces, hay muy poco conocimiento acerca de esto. Luego hay un demonio que es que no está manifestado. Te voy a decir algo, amada audiencia. Hace un tiempo atrás yo solía venir, siempre venía cada año o cada 2 años, venía a España, porque desde el año 89 estoy levantado como ministro para el Señor. Entonces mi padre espiritual es el hermano Diego, comúnmente llamado el Pillayo, y él fue mi padre espiritual y ha sido mi padre espiritual toda mi vida. Entonces él me traía aquí a España, y la vez que me traía era muy raro que yo fuera a ministrar una iglesia y no se manifestara alguien, era muy raro. Pero hace 15 años ya me vine a establecer aquí, a esta bendita nación de España, y he visitado muchas iglesias, hermano Eleazar, y no se ven tantas manifestaciones. Entonces yo orando le preguntaba al Padre, ¿qué ha pasado? ¿Se han ido los demonios de España? ¿Ya no hay demonios como antes? Y Dios me respondía en oración, hay un evangelio tan light hoy en día que a Satanás no necesita demonios para dañar las vidas, con la sola influencia le basta. Entonces hay mucha gente hoy en día que se deja influenciar por el enemigo y los atrapa de tal manera que hay algo que está matando, y esto es muy difícil de que se manifieste, y es un espíritu de religiosidad. Hay espíritus de religiosidad dentro de las iglesias. Permítanme, con amor y cariño, pero con dolor en mi corazón, tengo que denunciar esto. Estoy consternado de ver cuánta religiosidad dentro de las iglesias, cómo le sacan punta a todo cada vez que hay un mover del espíritu, le sacan punta a la profecía. Hay gente que está detrás, y yo no digo que no se examine, todo hay que examinarlo, amén, pero sí, amén, pero nunca poniéndose a la defensiva ni en contra, no, sino que examinando con un espíritu de fe. Por ejemplo, he visto últimamente, hemos estado muy contentos por un milagro que ha sucedido en una reunión de jóvenes, y ha habido mucha gente pues poniendo contras y buscándole las 5 patas al gato. Y mire, si usted quiere interpretar o entender la fe en su totalidad, usted nunca va a llegar a interpretarla, porque es como querer meter a Dios en un molde, y usted no puede meter a Dios en un molde, porque Dios le romperá ese molde. Por eso se necesita gente de fe, y en este tema de liberación lo principal que tiene que haber es fe en el creyente para tener una batalla espiritual, porque hay gente que no cree ni que las moscas vuelan, y muchas veces hablamos de demonios, y hay gente que dice, no, los demonios no existen. Esa es la obra más grande de Satanás, hacerte ver a ti que el diablo no existe. Te pongo un ejemplo. Si usted va por la calle y se encuentra un maletín con 1 millón de euros, ¿a quién le va a dar gracias? A Dios. Oh, Señor, gracias, porque me has bendecido, me has prosperado, me he encontrado un maletín lleno de dinero. Pero en la otra calle, una maceta cae de un 5.º piso y le da en la cabeza y los calabra. ¿A quién echa usted la culpa? A Dios. Señor, ¿por qué has permitido que esa maceta me diera en la cabeza? ¿Y el diablo qué pasa? ¿Dónde está? Entonces, cuando usted cree que el diablo no existe, es cuando más le deja a usted libre para que lo pueda atacar. Hay otro tema, por si hay preguntas o hay gente, porque no me da tiempo a leerlo, Eleazar.
Las preguntas pasan Sí, muy no se rápido. preocupe, yo las apunto, apunto alguna y cuando haya una pausa yo se la hago. Muy Usted bien. extiéndase como usted vea. Vale. Hay una pregunta que es la pregunta del millón. ¿Puede estar un cristiano poseído? ¿Vale? Y yo tengo que decir desde aquí, no, 1000 veces no. Un cristiano no puede estar poseído. El problema es que hay que ver a quién nosotros estamos llamando cristiano. Porque sabes que dentro del cristianismo hay cristianos consagrados, maduros, hay otros cristianos que la Biblia los llama como niños en Cristo y hay cristianos carnales. Entonces, hemos escuchado fraseologías que vienen de una corriente neopentecostal proveniente mayormente de América y hemos escuchado la palabra demonización. Esta palabra no nos debe asustar tanto, sino que tenemos que meditarla para poder interpretarla. Cuando hablamos de una persona demonizada, usted no entienda endemoniada, porque son dos palabras diferentes. Una cosa es estar endemoniado y otra cosa es demonizado. Cuando ellos hablan de demonizado, no se refieren a que estén poseídos, no. Se están refiriendo a que hay áreas dentro del creyente que no han sido rendidas todavía al Señor. Por ejemplo, usted puede ver a mucha gente que aunque baja al culto, todavía están atadas a vicios, como el cigarrillo, como el alcohol, como esa ludopatía. Una cosa es que usted ponga una moneda y otra cosa es que la máquina lo atrape. Entonces usted está preso de una ludopatía, usted tiene una atadura. Y aunque baje al culto, y hay mucha gente que aunque baja al culto, gasta muchísimo dinero en loterías, gasta muchísimo dinero en máquinas, y eso no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el dinero que Dios le proveyó. Y si usted está invocando a Dios como Jehová Jireh, usted no puede tomar lo que Dios le ha dado por provisión y echarlo en juegos de azar, porque los juegos de azar no agradan a Dios. Usted podría invertir ese dinero mejor ayudando a un pobre, dándole una comida o bendiciendo a su iglesia con una buena ofrenda, a un siervo. Amén. Pero después cuando un siervo es bendecido, mucha gente lo critica. Entonces, hay gente que, reitero la pregunta, los cristianos no pueden estar endemoniados, pero sí pueden estar atados u oprimidos por áreas que no han sido rendidas al Señor. Por eso vemos mucha gente que aunque lleva años bajando a la iglesia, todavía tienen esos temperamentos que no les importa llegar a discutir con alguien y llegar a las manos, amenazas. ¿Cómo puede ser que en el pueblo de Dios todavía haya gente que es capaz de amenazar a su propio hermano en Cristo? La Biblia dice que aquel que aborrece a su hermano es homicida. Tenga mucho cuidado con eso. Por eso, tenga cuidado con las críticas que hacemos acerca de los pastores. Tenga cuidado, porque fue David y supo respetar la unción que había sobre Saúl y dijo, lejos esté de mí tocar al ungido. Por eso hay muchas áreas que necesitamos llevar a la cruz. Mire, hay pecados que necesitan sangre, pero hay otros pecados que necesitan cruz. Por eso dice la Biblia, crucificad al viejo hombre con sus pasiones. Esto es un mandato que Dios nos hace a usted y a mí. Él ya nos ha limpiado de todo pecado. Pero Dios es un Dios que respeta su libre albedrío. Entonces, puede ser que aunque usted sea cristiano y haya sido bautizado, todavía estén pendientes algunas ataduras en su interior. Por eso en este programa sería bueno que si usted se sincera con Dios, pusiera una petición y nosotros vamos a orar y te vamos a dirigir para que puedas renunciar a todo aquello que el enemigo todavía no ha soltado. Dime, Eleazar. Amén. No, nada. Continúe. Vale. Yo te voy a dar, si nos da tiempo, tú cualquier cosa me haces así, Eleazar, y yo te entiendo.
Si me Nada, da tiempo... hasta las 3 de la mañana Oh, tenemos wow, tiempo. wow. Mira, voy a darte 10 pasos para una liberación eficaz. Porque no todo el mundo tiene el don o la gracia que Dios depositó en algunos hombres, como por ejemplo el apóstol Pedro. Con la sombra de Pedro, Pedro pasaba y sanaba enfermos. La Biblia dice que se llevaban las ropas de Pablo, los delantales del cuerpo de Pablo, y qué unción no desprendía Pablo, que con los paños o los delantales que él llevaba, los ponían sobre los enfermos y los endemoniados y eran liberados. Yo he trabajado mucho con el hermano Carlos Anacondia, que es un gran evangelista argentino, reconocido mundialmente, y él tiene dos dones que Dios puso en él. Uno es el discernimiento de espíritus y otro es el don de fe. Entonces yo he visto a Carlos ministrar de esta manera. Los mira, discierne el espíritu y le dice, espíritu de hechicería o espíritu de brujería, espíritu de muerte, sale en el nombre de Jesús. No es por lo que veo, es por lo que creo. Se da media vuelta y se va. Él no ve la liberación, pero tiene el don de fe. Y el don de fe actúa y esa persona es libre. Pero claro, no todos los creyentes tenemos esos dones como tiene Carlos Anacondia. Entonces yo te voy a dar 10 pasos para una liberación eficaz. Toda persona que quiera liberar, certifíquese de que está lleno del Espíritu Santo. Amén. Y que no tiene deudas pendientes con Dios, sino que todos tenemos pecados, pero hay pecados por debilidad, porque todavía estamos en este estuche de carne, por naturaleza humana, pero no por práctica de pecado. Por ejemplo, el cristiano, todos cometemos pecados, pero una vez cometido el pecado uno se da cuenta porque el Espíritu Santo es como una alarma que te avisa y hay algo dentro de tu conciencia que te dice que has hecho mal. Entonces, un verdadero cristiano, al sentir esto, oye la voz del Espíritu Santo y dice, ay, perdóname, Padre. Y en ese mismo instante, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Cuando ese texto dice de todo pecado, está hablando del pecado pasado, presente y futuro. Amén. Pero siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento. Tenemos el tema de aquellos hijos del tal Escevas en el libro de los Hechos, que querían usar también la liberación y decía, os conjuro en el nombre de ese que predica Pablo. Y el demonio habla con ellos y le dice, a Pablo conozco y a Jesús también, pero vosotros ¿quién sois? Y abalanzándose sobre ellos, salieron de aquella casa esos 7 hermanos heridos y desnudos. O sea, fíjate que ministrar o enfrentarte a un demonio no es cualquier cosa. No hay que subestimar el poder de Satanás. Satanás tiene mucho poder, no tanto poder como Cristo, lógico. Pero no olvide que Satanás es un ángel caído, es un ser espiritual y que tiene mucho poder. No estoy a favor de aquellos que insultan al demonio desde los púlpitos, no estoy de acuerdo con eso, porque no se puede proferir mal contra las autoridades superiores. Esto no quiero decir que le guardes reverencia, eso yo no lo digo, ni tampoco que le temas. Nosotros no tenemos que tener temor al diablo, pero sí nos tenemos que dirigir a los demonios con autoridad y con fe en el nombre de Jesús. Entonces, el primer paso es certificar la manifestación. He visto a gente que hace manifestaciones satánicas y hay gente que se cree que son manifestaciones espirituales. Oh, empiezan a adorar, oh, el Señor la ha tocado, el Señor la está tocando, la está ministrando. Y no es el Señor, por eso hay que discernir. Hay cosas que se parecen porque el diablo es un mal imitador. Mire, ¿usted ha visto risas que hay por el Espíritu? Bueno, pues también hay risas satánicas. ¿Usted ha escuchado hablar en lenguas por el Espíritu? Claro, si usted es un cristiano lleno del Espíritu Santo, usted habla en lenguas. Bueno, yo he escuchado a los demonios hablar en lenguas satánicas también.
Amén. Así que usted tiene que discernir cuándo esas lenguas son del espíritu, cuándo son satánicas, cuándo la risa es del espíritu, cuándo no. ¿Cómo nos damos cuenta cuando una risa no es de Dios? Porque la risa es esquizofrénica, es como nerviosa. Cuando alguien se pone rígido, cierra los puños y se pone rígido como una tabla, esa no es una manifestación del Espíritu Santo. Eso está denotando de que hay una atadura en esa vida. Amén. Entonces, lo importante es ver o certificar el grado de manifestación. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que viene con problemas de casa y comienzan a gritar y a llorar desesperados porque a lo mejor ha tenido una discusión muy grave en su hogar. ¿Y usted qué cree que está manifestada? Y ahora comienza a decirle, te reprendo, Satanás, o te ato, demonio. Y si esa persona no tiene conocimiento del Evangelio, puede preguntarse, ¿y por qué me quieren atar? ¿Y por qué me llaman demonio? ¿Me está entendiendo? Cuando realmente no está poseída. Sí. ¿Vale? A lo mejor lo que trae es una aflicción, una amargura de espíritu, y eso hay que tratarlo de otra manera. Entonces, no vamos a atar los demonios. ¿Qué les vamos a decir? Y esto es bíblico, los vamos a sujetar. Sujétate en el nombre de Jesús. Y va a tener la misma efectividad que si usted le dice te ato, Satanás. Pero si por esas casualidades no está manifestado, no lo va a tomar tan a mal la persona de que usted le diga sujétate en el nombre de Jesús. Pero si realmente está manifestado, el demonio se tiene que sujetar. Amén. Si usted ve que le dice sujétate en el nombre de Jesús y la persona hace movimientos bruscos, comienza a sacudir la cabeza, arroja babas, eruptos, mirada vidriosa, mirada perdida, esas son señales de una persona que está con daños espirituales. Si no se sujeta, es porque está en la carne y está haciendo teatro. Un demonio, cuando usted le dice con autoridad y con fe, te sujetas en el nombre de Jesús, ese demonio se tiene que sujetar. Amén. Así que hemos certificado la manifestación y lo hemos atado. El tercer paso es volverle a la persona en sí. Hay muchos que hablan con los demonios y yo no estoy a favor de esto, a no ser que el Espíritu Santo te lo esté marcando muy fuertemente. ¿Por qué? Porque si usted es de aquellos que le dice, Satanás, habla, dime cómo has entrado en esta vida. ¿Usted no sabe que Satanás es padre de mentira? ¿Qué se cree? ¿Que el diablo le va a decir la verdad? ¿Para que usted se entere y sepa cómo echarlo fuera? No, Satanás es padre de mentira. Así que a mí no me interesa cómo entró ni cuántos demonios hay. A mí lo que me interesa es que esa persona sea libre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Volverla en sí. Una vez que le hago volver en sí a la persona, este vendría a ser el tercer paso, certificar manifestación, sujetar en el nombre de Jesús, hacer a la persona volver en sí. Cuarto paso, preguntarle si quiere aceptar a Cristo, si es creyente o si es apartado. Entonces, quinto paso, le vamos a reconciliar con Jesús o le vamos a presentar a Jesús o lo vamos a restaurar primero. Y pedirle si quiere ser ayudado, porque si la persona que está manifestada no quiere ayuda y no quiere abandonar el pecado, usted puede echar el demonio por la fuerza, por la autoridad, claro que sí, y el demonio va a salir, pero cuando esa persona salga de la reunión y vuelva a casa, el demonio va a volver a entrar en esa persona. ¿Por qué? Porque la persona todavía no ha roto un pacto que tiene hecho y una puerta que se abrió. Entonces, para poder ser libre hay que desandar lo que se andó. ¿Me explico aquí? Por ejemplo, si usted consultó un brujo, el brujo le hizo una limpia y le mandó que se pusiera escapulario de San Jorge, que prendiera velas a una santa, a una virgen. Entonces usted tiene que desandar lo que anduvo. ¿Cómo se hace? Renunciando. Amén. Este ya sería el sexto paso. La persona que quiere ayuda y ya está reconciliada con Jesús, amén. Hay muchos que dicen, pero ¿cómo va a aceptar a Jesús si está poseído?
¿Acaso la luz y las tinieblas son compatibles? Déjeme decirle algo. Jesús es Dios en los cielos, pero también es Dios en los mismos infiernos. Por eso, cuando Dios entra en una vida, aunque haya demonios dentro, esos demonios tienen que salir. ¿Por qué? Porque esa persona va a ser limpia por el poder del nombre de Jesús. Entonces, cuando la persona acepta la renuncia, entonces se le va a llevar a la renuncia. ¿Cómo la vamos a hacer renunciar? Primero hay que indagarla. Amén. Cuando acepta ayuda, la vamos a indagar. ¿Cómo la indagamos? Desde su niñez hasta el tiempo actual y tocando 3 áreas: cuerpo, alma y espíritu. El hombre es tripartito y puede haber sido afectado tanto en el cuerpo como en el alma como en el espíritu. En el cuerpo, te doy un texto bíblico para que sepas que lo que te estoy hablando lo hago con base bíblica. En el cuerpo, la Biblia nos habla de una mujer, a ver si lo puedo leer aquí justamente, alabo tu nombre. Dice Lucas 13:11, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, oiga, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Dice en el verso 16, y a esta hija de Abraham, note esta palabra por favor, a esta hija de Abraham, que Satanás había atado, oiga, atadura, 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Se da cuenta? Los demonios habían atacado a una hija de Abraham, o sea que Jesús la reconoce como una hija de Abraham, del pueblo de Israel. Ella iba a la sinagoga, pero sin en cambio tenía una atadura, no una posesión, pero estaba atada por un espíritu de enfermedad que la mantenía encorvada. Mire, Dios opera diferente que Satanás. Y Satanás opera diferente que Dios cuando tratan una vida. Mire, dice el último versículo de Tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo santifica el Señor? Primero en el espíritu, porque en el espíritu está la intuición y la conciencia. Entonces, usted tiene conciencia de Dios por su espíritu, porque usted no ha visto a Dios. Amén. Pero su conciencia recibe revelación, esa conciencia que estaba adormecida por el pecado. Ya lo vamos a ver más adelante. Dios toca el espíritu doblega el alma, y cuando el alma está doblegada, se santifica aún la carne. El alma es lo que está entre medio de la carne y del espíritu. Por eso dice que andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque el alma se vende al mejor postor. Cuando el espíritu está poderoso, entonces el alma se alía con el espíritu. Cuando es la carne la que está levantada y una persona es muy carnal, sus sentimientos, su alma, se alía con lo carnal. Por eso Dios lo primero que toca es el espíritu, el alma y el cuerpo. Satanás lo hace al revés. Lo podemos ver con Eva. Dice, y Eva vio. ¿Con qué vio? Con los ojos, con la carne. Su carne fue atraída. Y luego fue seducida por Satanás. Dice, y que vio que era fruto codiciable. ¿Qué sintió Eva? Codicia. ¿Y los sentimientos dónde están? En el alma. O sea que tocó el cuerpo, tocó el alma, y cuando tomó del fruto, la conciencia de la comunión con Dios fue rota. Porque en el espíritu está la intuición, la conciencia y la comunión. Usted tiene comunión con Dios por el espíritu. Amén. Entonces, vamos a indagar a la persona en cuestión desde la niñez, porque hay mucha gente que arrastra traumas desde la niñez. Hay gente que siente desafecto emocional
¿Por qué? Porque quizás se crió en una familia y él siempre se sintió, por alguna manera, decir, el patito feo de la casa. Él desde niño pensó que su papá o su mamá le prestaba mucha atención a los demás hermanos, pero a él nunca se la daban. Entonces él se sentía siempre relegado. Esto comenzó a crear dentro de él un trauma en la psiquis, en su mente. Y cuando es grande tiene problemas con la sociedad, cree que todo el mundo va en contra, son aquellos que creen que todas las palabras que dicen las dicen por ellos, y ¿por qué ha dicho esa palabra? Y a todo le sacan punta. Esas son personas que están arrastrando traumas desde su niñez o desde su adolescencia, y hay que saber ministrarlos. Entonces vamos a indagar en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. En el alma hemos dicho que están los sentimientos. Si esa persona guarda rencor, resentimientos, hay gente que todavía no lograron perdonar a otros porque en su momento hubo problemas entre familias, porque tuvo una traición. Hay gente que a lo mejor ha padecido de muchos desafectos. Podría hablarte de muchas experiencias en esta noche. Voy a intentar ser muy... de no que nadie se ofenda con lo que voy a decir, ¿vale? Pero son casos reales. Una vez me tocó ministrar en una iglesia y una mujer fue manifestada. El Espíritu Santo me arroja luz y por las maneras que yo veía en ella, yo sabía que había algo que no se atrevía a confesar. Entonces le dije, ¿hay algo que te impida que puedas abrir el corazón para confesar lo que llevas dentro? Porque hasta que la persona no confiesa su pecado no puede ser libre. Entonces me dijo, es que ese obrero y esa obrera son mis tíos. Inmediatamente los saqué del lugar donde la estábamos ministrando. Habíamos un grupo de obreros y de obreras ministrando allí, y saquemos a estos que eran familia de ella. Y yo le dije, mira, vengo desde Argentina, 12.500 kilómetros, no es casualidad que yo esté aquí ministrándote esto, por favor, lo que queremos es ayudarte y quiero que sepas que aquí se va a guardar el voto de silencio en tu confesión. Esto va a quedar entre Dios, tu vida y nosotros que somos siervos, pero es necesario que confieses. Entonces esta persona confesó, es que cuando yo era muy jovencita, recién pedía, un cuñado mío me dañó. El que tenga oídos, por favor, interprete esta palabra. Un cuñado ha llegado a ella, la dañó. Entonces ese dolor que le causó a ella, ese daño que le provocó, ella no lo podía comentar porque era una ruina entre familias y lo llevó callado durante muchos años. Entonces yo le digo, ¿quieres renunciar? Y me dice, sí. Entonces yo le digo, pero le tienes que perdonar. Y allí dijo, eso sí que no le puedo perdonar. Entonces le enseñé, digo, mira, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. El perdón no es que tú tienes que sentir de amarlo, porque nunca vas a sentir amarlo hasta que Dios te trate mucho, mucho, mucho. Pero es una decisión, tú tienes que perdonarlo para que el juicio no lo hagas tú, sino que des paso al juicio de Dios. Y tuvimos bastante tiempo, unos minutos, hasta que ella accedió porque no lo quería perdonar. Estaba tan llena de odio y de resentimiento por aquel daño que le habían provocado, hasta que logremos que perdonara. Una vez que lo perdonó, oremos por ella y fue libre automáticamente en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa? Esa confesión escandalizó a algunos obreros que venían conmigo. ¿Y sabes qué me dijeron después de la ministración? Eso aquí no se ministra, por favor, intenta de no hacerlo porque aquí es muy peligroso. O sea, que cuántos tabús traen la tradición y lo que no tiene nada que ver con el Evangelio. Por eso tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo tradicional a lo tradicional. Dios nunca tuvo problemas con las culturas. Son las culturas las que tienen problemas con Dios. ¿Por qué? Porque no podemos culturizar a Dios a nuestra forma. Por ejemplo, yo soy de etnia gitana y yo no puedo hacer que Dios sea el tío Jehová. No puedo hacer de Dios un gitano viejo arreglador. Es imposible. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios por excelencia, es el creador de todos los linajes de la tierra. Entonces yo tengo que aprender que tengo que ser primeramente cristiano
y luego gitano. Amén. Pero hablo de mi etnia porque es la mía, pero puedo mencionar muchísimas etnias o tradiciones que no solamente mi pueblo, sino que muchos pueblos tienen. Amén. Entonces, Dios tiene que ser aparte de toda tradición para que las vidas puedan ser libres en el nombre de Jesús. Ya ves que hay en Medio Oriente, tienen tradiciones tan aferradas, hermanos, que viven con ataduras muy terribles, amén. Gente que viven oprimidas por el error de la tradición, y el diablo utiliza mucho la tradición y el fariseísmo, el legalismo, el tradicionalismo. Todo eso tiene que romperse si usted verdaderamente quiere vivir una vida plena en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Cuando la persona renuncia a todo esto, usted vaya notando. Si usted no tiene el don del discernimiento de espíritu, vaya notando. Odio a fulanito, usted anote, espíritu de odio. ¿Y por qué le odiaste? Porque un día me hizo esto, anótelo. Usted ha tocado, entonces primero le va a tocar los sentimientos y luego lo espiritual. Lo espiritual es todo lo que tiene que ver con el ocultismo. ¿Alguna vez te han leído la mano, la palma de la mano? Eso es quiromancia. ¿Alguna vez te han echado las cartas? Eso es cartomancia. ¿Alguna vez has echado alafes? Los alafes es algo que mi pueblo arrastra milenariamente. Mi pueblo arrastra una cultura hechicera, una cultura de brujería por muchísimos años. Yo he escuchado a gitanos muy ancianos contar experiencias antiguas de haber visto fantasmas, de haber visto duendes, y todo eso no eran otra cosa que manifestaciones satánicas sobre mi pueblo, que todavía no tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando el conocimiento de la palabra de Dios llegó al pueblo gitano, pudimos ser libres de todas esas ataduras, porque los gitanos son muy supersticiosos. No tires la sal, no des vuelta al cuchillo, no pases por debajo de la escalera. Escuchar un afilador, ya no salgo a vender, que eso tiene la negra, es mala sombra. Y todo eso pertenece al mundo de las tinieblas. Usted no tiene mala sombra, usted ha venido bajo la sombra del Omnipotente. Usted no tiene la negra, usted tiene la luz de Cristo. Usted ha venido al conocimiento de la verdad. Por eso usted tiene que hacerse propietario de las bendiciones que vienen en el paquete de la gracia. Sea libre en esta noche, sea bendito en el nombre de Jesús. Deseche las ataduras, perdone, ame. Deje el juicio al Señor, porque mire, le voy a decir algo, aquel que guarda odio y rencor en el corazón es como si estuviera tomando veneno esperando que el otro muera, porque el único que se está dañando es usted mismo cuando usted tiene rencor, cuando le han hecho daño y usted tiene heridas. No se calle las heridas, vaya, busque un líder, un ministro espiritual que pueda aconsejarle, que pueda liberarle. ¿Por qué? Porque dice el libro de Santiago capítulo 5, confesaos unos a otros vuestras ofensas y orar unos por otros para que seáis sanados. Óigame, yo no quiero decir que todos los que están enfermos es porque está en pecado, yo no digo eso. Pero sí digo que hay ciertos pecados que tienen consecuencias físicas. Mire, permítame darle un estudio acerca de Ana. Usted se acuerda que Ana era agobiada porque Penina la hacía de sufrir, pues Penina le había dado hijos a Elcana, su marido, pero Ana era estéril. Y Penina la atormentaba cada día diciéndole, mira, yo le he dado hijos, tú no das descendencia, tú estás seca, tú no vales para nada. Esto creó un espíritu de amargura. Es por eso que cuando llega al templo y el sumo sacerdote le dice, digiere tu vino ya, ella le dice, tu sierva no está ebria, sino que en amargura de espíritu, note la confesión, amargura de espíritu, un demonio, un espíritu de amargura había atado su vida, de tal manera que la puso en contra hasta de su esposo. Su esposo tiene que decirle, pero es que no te soy yo mejor que 10 hijos.
¿Se está dando cuenta? Ese espíritu estaba entorpeciendo su relación matrimonial con su esposo. Ahora note, ese espíritu de amargura, Ana dice que llevaba mucho tiempo sin comer y que dormía mal. Si trajéramos a Ana para hacerle un examen de cómo ella estaba, diríamos que tenía una depresión psicosomática. Ana perdió el apetito. Podríamos decir, o es probable, que estuviera anoréxica por la falta de comida. Había perdido el sueño, dormía mal. Pero cuando llega al templo y hace la oración, y esta es buena, anótesela, los milagros no suceden cuando ocurren, sino cuando se creen. Y si usted cree en esta noche, usted va a recibir un milagro, porque Ana oró y dice que salió del templo y volvió a Ramá. Yo no creo que de Ramá, desde el templo a Ramá, hayan pasado 9 meses, pero dice la Escritura que ya no volvió más a estar triste y comió. Quiere decir que creyó en el milagro antes de que el bebé naciera. Entonces, cuando uno deposita sus cargas y confiesa, es libre, porque aquel que confiesa y se aparta, dice el Salmo, alcanzará misericordia. Amén. Así que le animo, te invito a que esta noche, si Dios te está hablando de alguna manera, te hagas un examen personal o hagas un examen de tu entorno, de tu familia, de tus hijos. Amén. Otra preguntita que quiero poner y luego si hay preguntas que la hagan. ¿Existe la maldición generacional? ¿Sabe usted? Quiero que me dé 2 minutos y me deje hablar. Amén. Yo creo que sí existe. Pero existen aquellos que no tienen a Cristo. ¿Me está entendiendo ahora? Lo que nosotros sí creemos es en la herencia ambiental, en los cristianos. Amén. Hay herencia ambiental y hay maldición generacional. La maldición generacional sigue cuando no hay algo que la rompa, que la corte, y solamente hay algo que anula el acta de decretos que era contraria y que estaba contra nosotros, y es el poder del crucificado. Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario anuló el acta de decretos que había contra nosotros y exhibió a los demonios públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De tal manera que aquel que recibe por fe la sangre de Cristo, Cristo le hace libre y nueva criatura en el nombre de Jesús. Por eso, usted ve que hay gente, usted estudie, hay personas, mire, hay un caso que yo estudié, no puedo dar nombres porque no se debe, se dice el pecado pero no el pecador. Conozco a abuelos que estuvieron separados durante muchísimos años, se juntaron cuando el hombre ya vino casi a morir, pero a la hija le sucedió lo mismo. Su matrimonio fue truncado y también sufrió separación por muchos años, pero es que la nieta también le pasó lo mismo y ha estado separada durante muchísimos años. ¿Por qué? Porque hay una línea. El demonio sabe por dónde atacar y el diablo va a querer que toda la descendencia sea atada por la misma ligadura. Pero cuando Cristo entra en una vida, allí la cosa cambia. Por eso hay gente que malinterpreta el libro del Éxodo, donde dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares de aquellos que me aman. Por eso, mientras que aborrezcan a Dios, esa línea de maldición va a permanecer, pero cuando hay alguien que ama a Dios, esa línea es quebrada en el nombre de Jesús. Así que no tema la maldición generacional. Hay muchos que me han preguntado, Eleazar, en el programa que tenemos aquí en la Iglesia de Pan de Vida, Restaurando Vidas, me llaman
y me escriben personas de muchos sitios diciéndome, por favor, pastor, ore por mí porque estoy en depresión y me están haciendo brujería. ¿Cómo puede ser que un cristiano tenga miedo de la brujería o de que le puedan hacer un trabajo? Si usted verdaderamente está aferrado al Señor, usted no puede temer las acechanzas de Satanás, porque usted está cubierto con la armadura del Espíritu, que está en Efesios capítulo 6. Óigame, le voy a contar un testimonio. En cierta ocasión me invitan a predicar en una ciudad en Argentina llamada Longchamp. Para que usted se dé una idea, Longchamp era ciudad vacacional de demonios. ¿Cómo puede ser que hubiese tanto demonio en aquella ciudad? Me invitaron 15 días de campaña. Los primeros días, si aceptaban al Señor 20 personas, otras 20 se manifestaban. Otro día, si aceptaban 15 personas o 30 personas al Señor, la misma cantidad de personas se manifestaban, de tal manera que después de terminar la campaña, me daban las 2 y las 3 de la mañana ministrando demonios en aquel lugar. Una vez vengo a esa campaña y había llegado un autobús y se puso detrás de la tarima. Ese autobús venía lleno de gente de la religión Umbanda. Es una religión afroamericana que mezclan la santería, el catolicismo y la brujería. Estos vinieron ¿para qué? Para entorpecer la campaña y para empezarme a trabajar. Entonces yo estoy predicando y cuando estoy predicando había detrás mío una sábana con un cartel que ponía campaña de liberación y milagros, Jesús te ama. Entonces por atrás de la tarima comenzaron a llover cuellos de gallina, cuellos de pollo, de gallos, y me empezaron a tirar animales sacrificados. Y yo le decía, ¿por qué me tiran las cabezas del pollo y de la gallina? Tírenme el animal entero para que pueda hacerme un pucherito. Yo no le tenía miedo al trabajo de los satanistas ni de aquella religión de Umbanda. Les dije, oigan, sáquenme una foto si quieren y hagan brujería si quieren conmigo. ¿Saben qué? Ustedes no me pueden tocar porque la palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Y papá siempre ha estado defendiéndome de toda acechanza satánica. ¿Sabe? He estado en iglesias donde me han amenazado de muerte, me han querido dar tiros, he estado en lugares donde he sido perseguido, pero le voy a decir algo, nunca, que en toda mi vida que ministré al Señor, nunca nadie ha podido tocarme. ¿Sabe por qué? Porque la mano de papá siempre me cubrió. Por eso, en medio de mi ministerio, he tenido momentos muy buenos, otros también muy difíciles, pero en todo tiempo la mano de papá siempre estuvo y ningún demonio ha podido contra mí, no porque yo valga algo, sino porque el que vale es aquel que me guarda, porque Dios me sostiene y me sustenta, y a usted también. Por eso quiero que no le tenga miedo. Amén. A gente que dice, voy a hacerte brujería. Usted no tiene por qué temer a esa gente. Usted ore y bendígalos. Y diga, Señor, sácalos del error en el cual se encuentran, para gloria del Señor. Mi alma te adora, mi alma te alaba. Oh, Rey de Gloria. Acerca de lo que ha estado diciendo, que no pueden hacerle daño y demás, yo me acuerdo hace años, en una reunión de jóvenes, en una iglesia de Madrid, estaba usted sentado al lado de un señor calvo que medía como 1,90 m, que estaba cuadrado, no sé si se acuerda, y le puso una mano y empezó a manifestarse. Empezó a tirarle puñetazos y no podía darle. No sé si se acuerda de esa reunión de jóvenes. Sí, sí me acuerdo, sí. ¿Cómo lo voy a olvidar? Le lanzaba y no podía darle. Es como que quedaba hacia los lados, pero no podía darle a usted. Claro. Me acuerdo de esa reunión. Lo que también quería matizar... El Señor te libra de dígame. Te voy a contar una experiencia, a Eleazar y a la audiencia que nos está escuchando. Esto es una experiencia una vez en la carpa de Anacondia, estamos ministrando y había un pastor que era comisario.
aunque trabajaba de comisario, era un comisario, era policía, pero era pastor. Entonces yo recuerdo que se manifestó un demonio y, y estábamos con él en aquel entonces y ministraba uno y luego ministraba otro y luego ministraba otro y no podíamos sacarlo fuera. Entonces él dijo, déjenme, déjenme. Y dijo, o te estás quieto o te meto preso, le dijo al demonio. El pastor llevaba una corbata, el demonio, el endemoniado, lo agarró por la corbata, hermanos, y lo paseó por toda la carpa de allí. Tuvimos que abalanzarnos, atarlo en el nombre de Jesús y quitárselo de las manos, porque si no lo asfixiaba, lo mataba. Por eso digo que no se puede subestimar el poder de Satanás. Satanás viene a robar, matar y destruir, aunque eso es un texto que es para los falsos profetas, pero le pega de lleno también a Satanás porque ese es el plan del enemigo. Amén. El enemigo no quiere hacerle un poquito de daño, no. Él va a hacerle todo el daño que pueda. Pero ¿sabe qué? No va a poder porque alrededor suyo está el escudo de Jehová. Amén. Así que Amén. tenga esto presente en el nombre de Jesús. Acerca de la fórmula. También quería decir... Dime. Algo acerca de lo que he hablado anteriormente, de la maldición generacional, que también hay a veces que tenemos que saber separar influencias que vienen a lo mejor a veces desde el seno familiar. Por ejemplo, estadísticamente, los mayores asesinos en serie, psicópatas y demás, vienen de hogares desestructurados, donde los padres están separados, padres alcohólicos, han sufrido maltrato, abusos, ¿no? Y creo que es importante también a veces diferenciar, ¿no?, la maldición generacional de lo que son influencias que vienen desde la niñez en el seno familiar. Claro, pero ¿te das cuenta que me estás hablando de gente que vive en pecado y que tienen puertas abiertas a los demonios? Por ejemplo, hay niños, me ha tocado ministrar a niños, criaturas, que este es un tema que vamos a tratar también. ¿Puede un niño estar poseído? ¿Vale? He estado ministrando a niños donde se han criado en hogares donde sus padres eran alcohólicos y el padre golpeaba a la madre. Y esto le ha creado un trauma tan terrible que luego cuando él ha sido hombre y se ha casado, ha hecho lo mismo que el padre. No sé si has visto la película La Cabaña. Esa es una película, sí. Es tremenda, la recomiendo desde aquí para aquellos que no la han visto, que la vean, pero que la vean detenidamente, porque es una película muy doctrinal, tiene muchas enseñanzas. Si usted ha visto esa película, la película empieza que un padre que va a la iglesia, pero después de que sale de la iglesia, golpea al hijo. Y al final, en el desarrollo de la trama de la película, Dios le hace ver al niño, cuando ya es hombre, que a su padre, cuando era pequeño, le hicieron lo mismo. Entonces, es lo que tú estás hablando, Eleazar, las influencias familiares. Por ejemplo, a eso es lo que yo me refería cuando hablaba de herencia ambiental. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Usted conoce la familia de estos famosos bailadores flamencos, que son los farruquitos. Está el farruquito, está el farru, ¿vale? ¿No has visto el Carpeta, que es otro también bailador? Yo me acuerdo de verle muy chiquitito, y ya bailaba igual que todos ellos, porque toda esa familia se crea dentro de una herencia ambiental. Desde niños se están viendo bailar a su padre, a su tío, entonces todos salen bailadores. Es lo mismo que aquel que se cría en una casa de valientes. El padre es un fenómeno, es un valentón. El tío no hay quien la aguante. El abuelo no sé cuántas muertes hizo. Entonces ese niño se ha creado una atmósfera que por ende sale valiente también. Pueden ser de familias gananciosas, gente que gana mucho dinero, están acostumbrados a manejar dinero, y toda esa familia aprenden a manejar dinero porque es la herencia ambiental que han vivido. Amén. O como decías tú, las influencias y vivencias. Estos son paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una forma de pensamiento o de comportamiento. Un paradigma puede ser visual, auditivo o vivencial.
lo que escuchaste, lo que viste o lo que te tocó vivir. Y esto va creando paradigmas dentro de tu mente, de tal manera que tu mente se encajona a lo que usted piensa. La Biblia enseña, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Amén. Entonces, cuando a uno le meten un paradigma en la cabeza, por ejemplo, muchas veces se ha dicho, somos pobres pero honrados. Eso, a ver, es que no se puede ser rico y honrado. Sí, puedes ser honrado. Lo malo no es que tengas billetes, lo malo es que seas, que no tengas honra. Pero nos han metido ese paradigma, entonces asociamos que el pobre es honrado y el rico no lo es. No, eso es una mentira. Por ejemplo, siempre lo explico de esta manera porque no tengo otra. Cuando yo era pequeño, mi madre me metió un paradigma. Yo era pequeño, venía del colegio y me iba con los chicos a merendar y mi madre me decía, hijo, no te pegues con los niños, pero antes de que te den les das. Entonces yo salía de mi casa ya mentalizado, mato, 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 y creía que todos me querían pegar. Entonces, ¿me estás entendiendo? Entonces me volví un quimerista. Como yo era muy flaco cuando era pequeño, y yo sabía que con las manos me iban a vencer, entonces agarraba piedras y escalabraba a los niños. ¿Por qué? Pero esto es un paradigma que mi madre me metió. Así, hay mucha gente que está con paradigmas en la mente, no sirves, no vales, tú eres un fracasado. Y hay veces que a nuestros hijos les atamos la mente sin darnos cuenta. Y desde niño, porque el niño es hiperactivo, le decimos, niño, tonto, que todo lo rompes, que todo lo haces mal, ya estás otra vez, eres un bicho. Y el niño crece escuchando esas palabras, soy un bicho, todo lo rompo, todo lo hago mal. Ese niño cuando sea grande va a ser un zampapanes porque usted se lo está inculcando en la cabeza. Ahora usted enseñe al niño, instruye al niño y aun cuando sea viejo no se apartará del camino. Usted aprenda a decirle al niño, tú eres un fenómeno y cuando falle, dele una oportunidad de que lo vuelva a intentar. Va a ver cómo ese niño aprende. Y cuando aprenda, alábelo, apláudalo, actívelo y va a ver que ese niño va a ser un hombre de provecho en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. No quería obviar ese tema que muchos quizás se preguntan. En algunos debates me han dicho que eso es imposible, que un niño esté poseído, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cómo va a estar un niño poseído? Bueno, déjeme decirle algo. La Biblia nos enseña que los niños están poseídos. Y ahora se lo voy a demostrar. A ver si puedo encontrar el texto. He estado buscando hoy un texto para compartirlo. Mi alma te alaba, Jesús. Y lo tengo aquí, está en Lucas, Lucas 8, del 26 al 39. Vemos a aquel joven con espíritu mudo que lo llevan a los discípulos y los discípulos no pueden echarlo fuera. Entonces viene Jesús y le dice, ya lo saben ustedes, ¿hasta cuándo he de soportaros, generación incrédula? Entonces se vuelve al padre y le dice, ¿desde cuándo le sucede esto al niño? Y el padre contesta, desde que era niño. Y unas veces lo echa en el agua y otras en el fuego. ¿Se está dando cuenta? ¿Cómo puede ser que un demonio pueda tomar a un niño, una criatura? Porque el niño, mientras que no tenga capacidad de elección, está sometido a los padres. Es por eso que hay gente manifestada. Esto se lo cuento por experiencia propia. He visto manifestado un niño con 4 años. Los ojos le daban círculos dentro de las cuencas de sus ojos y se reía esquizofrénicamente. El niño cerraba los puños y tiraba la cabeza para atrás de tal manera que daba la nuca contra la espalda. Entonces lo llevemos a liberación, y para poder liberar a un niño hay que traer a los padres para poder indagarlos. Entonces cuando yo indago a los padres, la madre confiesa, yo le prometí que si Satanás me daba un hijo, yo se lo iba a entregar a él. Entonces un brujo me hizo acostarme dentro de un ataúd, me roció con sangre, estando yo embarazada de 2 meses, y la criatura que estaba gestada en mis entrañas
yo la dediqué a Satán. Pues es por eso que ese niño vino manifestado. Aún antes de que naciera, ese niño fue dedicado a Satanás. Es por eso que cuando el niño nació, vino manifestado. Hay muchas mentes que no pueden concebir esto dentro de ellos, pero esto es una realidad. Por eso el diablo no respeta edades, razas ni colores, sino que él ha venido para hacer daño a toda la humanidad. Tengan en cuenta esto, tengan en cuenta qué es lo que sus hijos ven. Miren, antiguamente daban en la televisión mensajes subliminares. Hoy en día ya no necesitan mensajes subliminares. Usted ve dibujos animados que invocan a Satán. Por ejemplo, si usted ha visto ese programa de dibujitos, Goku, allí invocan a Satán directamente, invocan el poder de las tinieblas. He-Man invoca el poder de Grayskull, y hay como un fantasmita pequeño en esa serie que es un demonio de la mitología griega. Por eso, si usted estudia a los pitufos, esa serie, no sé si alguien la ha visto, yo la miraba cuando era niño y pequeño, hay 101 pitufos. Cada pitufo es un demonio. Está el demonio de sexo, que es pitufina. Está el pitufo odioso. Está el intelectual, el que se cree que lo sabe todo. Ese está bajo un espíritu de Grecia, que es el espíritu del razonamiento y del intelecto. La cuna de la filosofía es Grecia. En Grecia, allí nace la cuna de la filosofía, y filosofía significa amor al conocimiento. Y saben, el amor al conocimiento echa fuera lo sobrenatural, porque no creen los milagros y no creen la fe, sino que todo tiene que ser racionalizado. Este demonio está atacando a mucha gente, a muchos cristianos. El espíritu de Grecia, todo lo tienen que razonar, y si no entra dentro de los parámetros de su mente, no lo reciben. Por eso desechan lo milagroso, lo sobrenatural. Y quiero que sepan que el Dios de la Biblia está vigente, Dios sigue haciendo milagros, y nosotros pertenecemos a una denominación pentecostal, o sea, que cree en los dones del Espíritu Santo, en el fluir de la gloria de Dios, en el echar fuera demonios, en el imponer las manos para sanidad, y esto se está perdiendo porque mucha gente lo razona. Por eso yo reprendo ese espíritu de Grecia en el nombre de Jesús. Amén. Y hay muchísimos espíritus que podríamos mencionar en esta noche. El demonio babilónico, el espíritu jezabélico que está entrando en las iglesias, las modas, las formas de vestimentas, manifiestan ese espíritu jezabélico que está gobernando y que quiere introducirse en las iglesias. El espíritu de Jezabel no solamente tiene que ver con lo sexual. El espíritu de Jezabel es un espíritu para atormentar a los siervos. Es un espíritu para hacer que los siervos de Jehová se vengan para atrás y para abajo cuando uno ha ido a pastorear y no te ha salido bien el pastoreo. Como que algo te dice y tomas un miedo a volver a pastorear. Eso es un espíritu jezabélico. Es un espíritu que procede de Babilonia. ¿Por qué? Porque así como Jezabel hizo que depresión viniera sobre Elías y le amenazó diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana no pongo tu cabeza como una de esos sacerdotes. Y aquel que había degollado a 850 profetas de Baal y de Asera, ahora una mujer lo atemoriza y lo manda debajo de un enebro, de tal manera que Jehová tiene que enviarle un ángel a rescatar a su siervo. Así hoy hay muchos ministerios que están frustrados, gente que llevan muchos años levantados de ministerio y nunca en su vida han pastoreado. ¿Para qué se levantó usted? Caramba, no deje que ese espíritu lo atormente. Levántese porque usted es un siervo del Señor. No permita que Satanás me lo tire abajo.
levántese en el poder de Cristo y comience a testificar, comience a predicar la palabra y manifieste el ministerio que Dios puso sobre usted. ¿Sabe por qué? Porque un día Dios le dirá: yo te di tantos talentos, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? Por eso te animo a que reprendas esos demonios que están detrás de todas esas artimañas satánicas, personas que se niegan a ir a pastorear, personas que tienen temor porque le han hablado mal de cierta iglesia. A mí no me importa lo que digan de la iglesia, a mí me importa qué es lo que dice Dios, y si Dios me envía, Dios me sacará, porque cuando Dios va delante de mí, la victoria está asegurada en el nombre de Jesús. Amén. Mi alma Amén. te adora, mi alma te A alaba. ver, Carlos, hay un tema sobre el que hemos hablado que nos están haciendo muchas preguntas sobre el tema de los niños. ¿Usted ha visto personalmente a niños poseídos? Lamentablemente sí. Mira, si te impacta ver un adulto poseído, créeme, mucho más te impacta ver a un niño poseído. ¿Vale? Eso Niños... es terrible, te parte el corazón, Eleazar. Es muy triste ver a una criaturita en ese estado, porque tienes que ministrarla a través de los padres. Amén. Ya he contado esta experiencia. Cuando yo vengo a ser candidato, a mí me levanta un hombre que hoy está fuera de la misión, pero entonces estaba con nosotros. Es el hermano Pelele. Él es quien me levanta a mí de candidato. Él está en Canarias, el hermano Pelele de Canarias. Él me levantó a mí de candidato. Él también tuvo una experiencia en la carpa de Anacondia con un niño de 9 meses. Óigame, esto es tremendo. Usted, si quiere, lo cree, y si no, haga lo que quiera. Pero yo le testifico verdad en el nombre de Jesús, como que estoy delante de la presencia de Dios. Ese niño con 9 años hablaba, pero lo que hablaba era blasfemias, y blasfemaba contra Jehová. Se arqueaba el niño y torcía la espina dorsal de tal manera que se arqueaba y tocaba el suelo con los pies y con la cabeza. Si lo quiere creer, lo cree, y si no, haga lo que quiera, porque yo no vengo aquí a obligarle a usted a que crea lo que yo diga. No, si usted no lo quiere creer, no lo reciba, pero yo le estoy hablando de cosas personales que hemos vivido. Y yo le digo que Satanás puede tomar a un niño. Escucha el testimonio de Freddy el Brujo. Ese está en internet. Búsquelo. Testimonio del hermano Freddy el Brujo. Y usted va a ver cómo este niño es dedicado a Satanás con 12 años de edad desde su infancia. Y con 12 años de edad en el pueblo de Camagüey, en Cuba, en Puerto Rico, perdón, o en Cuba, en un lugar de esos, a la medianoche lo presentan delante de sacerdotes. Si usted no escuchó ese testimonio, por favor escúchelo. El testimonio se llama Lucha cuerpo a cuerpo con Satanás. El hermano Freddy el Brujo, así le apodan al hermano. Escuche ese testimonio y se va a dar cuenta del poder que Satanás ejerce a aquellos que entran en sus redes. Santo no sé si usted es consciente, pero más de uno nos va a costar dormir esta noche. Bueno, te he dado un texto bíblico, ¿no? Jesús mismo le pregunta al Padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el Padre contesta, desde que era niño. Es que está en la Biblia, hermano. Y si no, que lo borren de ahí de Marcos. Que lo tachen con un boli o no sé qué es lo que van a hacer. Pregunta un hermano, Perico de la Melin, ha preguntado antes si un niño está poseído desde la infancia, cuando éste toma conciencia, ¿sigue estando poseído? Si él recibe a Cristo como su Salvador, es libre, porque él vino a libertar a los cautivos. Amén. Amén. Vamos a ver, cuando Satanás entra en un cuerpo, no va a querer dejarlo. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Cómo puede ser libre ese niño una vez que es grande? Cuando tiene decisión de elección, cuando puede utilizar su libre albedrío, entonces él decide que entiende que su vida está muy mal y decide servir a Cristo o recibir a Cristo. Mira,
te cuento una experiencia acerca de los traumas desde la niñez, ¿vale? Una vez en una campaña estoy ministrando y veo 5 jóvenes alcoholizándose a 20 metros de la tarima. En una fuente que había, se estaban alcoholizando con cervezas. Yo voy a subir a la tarima, pero Dios me habla y me dice, testifícales porque yo te los entrego. Entonces le digo al pastor de turno, digan a las hermanas que sigan adorando porque voy a testificar a aquellos jóvenes. El pastor me agarra de la mano y me dice, Pastor González, tenga cuidado, porque esos jóvenes que usted ve los conocemos, son los que se dedican a asaltar las viviendas de noche, son peligrosos y van armados. Entonces yo le digo, pero es que Dios me ha dicho que me los entregaba. Y el pastor me dice, bueno, yo le avisé, usted haga lo que quiera. Al ponerme sobre aviso, fue como un golpe a mi fe. Entonces me acerqué a ellos y ellos estaban tomando cerveza, pero cuando estoy casi a 5 metros de donde ellos estaban, de tener las botellas así, la cambian y las vuelven así. ¿Sí me estás entendiendo? Y yo digo, estos se están preparando para darme un botellazo. Entonces yo, por un instante, dudé, hermano, y estuve a punto de darme la vuelta y no testificarles, pero una autoridad me cayó del cielo y me dijo, yo te los entrego. Entonces me vino revelación y al que estaba en el medio de los 5, le digo, a ti que cuando eras joven y pequeño, cuando eras apenas un niño, tú vías cómo tu padre se alcoholizaba y golpeaba a tu madre, te escapaste de tu casa y has estado viviendo en las calles desde que eras un niño. Es por eso que te pintas de muy rudo y de muy malote, pero me dice Dios que cuando estás a sola y cuando nadie te ve, tú lloras amargamente y he venido a decirte que tú tienes un Padre en los cielos que te ama y me ha dicho que ha venido a rescatarte y que hay una oportunidad de salvación para tu vida. Cuando yo le digo esto, hermano Eleazar, la botella se le cae de la mano y cae de rodillas. Cuando yo le veo de rodillas llorando, yo también me acerco y le abrazo y me tiro al suelo de rodillas con él. Y cuando le hago la oración de fe, le digo, ¿tú quieres recibir a Cristo? Y me dice entre sollozos, sí. Y yo le digo, repite conmigo, Señor Jesús. Y él me dice, Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado, me arrepiento de todo pecado. Pero yo escuchaba como un coro de voces. Y cuando abro los ojos, es que los otros 4 estaban también haciendo la misma oración y los 5 fueron entregados a Jesucristo. ¿Te das cuenta? No eran tan malos como aparentaban. Necesitaban que alguien le tocara la tecla. Ellos estuvieron criados en las calles desde niños. En una bolsa ponían Poxirrán, que es como un pegamento, y golían ese pegamento y se drogaban desde que tenían la edad de 7 años. Esto lo puedes ver en las favelas de Brasil, niños con 5, con 7 años, que cargan pistolas, que se drogan. Y si el Satanás hace que los niños se droguen, es porque tienen un problema y conflictos familiares, padres que no los educan, niños que se han criado huérfanos en las calles, que han sido abusados cuando tenían 7 años y viven en las calles. Usted, porque vive en España y no conoce América, quizá mucha gente, pero si usted se va a América, usted va a ver mucho de lo que yo le estoy hablando. Y esos niños practican brujería desde que son niños y los pais de Umbanda los toman y les dan de comer, pero hacen con ellos lo que ellos quieren. Y hay muchos niños que son sacrificados. Ahora viene Halloween. Oigan, hay que orar mucho porque desde el 31 de octubre hasta los días de la Navidad vienen unos meses muy peligrosos donde los demonios se desatan. Halloween es una fiesta que empieza con aquelarres. Usted ha visto una cara del Halloween, pero hay otra cara que usted no ve. En el Halloween es un día de aquelarre. Aquelarre es una reunión de brujos y brujas donde se unifican para hacer orgías y para invocar demonios. Y en ese día buscan un niño que tenga 7 años y que su nombre esté compuesto por 7 letras para sacrificarlo a Satán. Esto lo hacen los satanistas y está en América, y esto todavía no está muy fundamentado aquí, pero ya se empieza a ver mucho Halloween en España.
y hay que orar mucho para que esto no suceda aquí, porque estos meses se desatan los demonios y luego la Navidad mal festejada, gente que utiliza la Navidad, porque la Navidad, sea el día o no sea el día que Cristo nació, porque según los que estudian la Biblia, Cristo tuvo que nacer en primavera. Así que no tiene nada que ver con el 24 o el 25 de diciembre. Pero ¿qué más da si cualquier día es bueno para celebrar a Jesús? Pero justamente ese día lo utilizan muchos para alcoholizarse. Y de ahí luego vienen problemas, vienen conflictos. Son meses donde Satanás desata mucho demonio. Así que tenga cuidado con esto en el nombre de Jesús y crea lo que le estoy diciendo. Hay gente influenciada desde la niñez, entonces aprenden. ¿Por qué? Porque quizá en su casa vieron jugar tabla ouija. ¿Sabe? El otro día estuvimos ministrando una casa y una madre confesó delante de los hijos: he venido porque me han dicho que venías de visita y me han obligado, vente que baja Carlos y tal, vente y le escuchas y tal, que va a predicar la palabra. Dice, y la verdad he bajado por usted, pero esta tarde tenía intención de quitarme la vida. Automáticamente saqué a los niños de aquel lugar y le dije que se fueran de ahí. Y le dije a la mujer, ¿sabes lo que acabas de confesar delante de tus hijos? Imagínate qué sentirá el corazón de un hijo cuando escucha que su madre se quiere quitar la vida. ¿Por qué mi madre se quiere quitar la vida? ¿Es que acaso no me aman? ¿Por qué mi madre se quiere quitar la vida? ¿Es que me quiere dejar solo o sola en este mundo? Imagínese lo que confesó. Bueno, estuvimos ministrando hasta una liberación completa. Estaba llena de resentimientos, de odios, de rencores, de daños espirituales que le habían hecho, de gente que le había marcado la vida desde la niñez. Y sabe, terminemos todos orando. El matrimonio estaba en conflicto, se recompuso ese hogar y terminemos orando todos juntos y dándole la gloria al Señor. Y resulta de que esta mujer lleva muchísimos años bajando al culto y su esposo también. Se da cuenta cómo hay gente aún dentro de las iglesias con tanta necesidad. ¿Cuántos pastores habrán pasado por esa iglesia, hermanos? ¿Es que acaso ningún pastor tuvo el discernimiento para poder ver eso? ¿O sería que Dios me tenía a mí dentro de su tiempo? No lo sé. Pero el tema es que hay muchísima necesidad dentro de las iglesias. Les aconsejo a mis consiervos que están viendo este programa, por favor, acostúmbrense a tener consejería pastoral dentro de las iglesias, que los pastores aparten un tiempo fuera del culto, que no tenga nada que ver con el culto, donde la gente pueda venir a consejería pastoral, abrir el corazón, porque estamos acostumbrados a hacer los cultos donde el único que habla es el predicador y usted solamente escucha. No, pero tenemos que saber escuchar también a las ovejas, qué es lo que hay dentro de sus vidas. Yo siempre digo a los pastores que son más jóvenes que yo, el último lugar donde hay que venir a predicar es a los púlpitos. Donde más hay que predicar y hay que ministrar es en los hogares, en el seno familiar, porque allí es donde se fraguan los verdaderos problemas. Mire, deme una familia que ninguno se respeta, se llevan a las patadas unos con otros, los hijos no respetan a la madre no se somete al esposo, y vamos a tener iglesias llenas de críticas, llenas de envidias, de maldicencias. ¿Sabe por qué? Porque si no son capaces de someterse en su hogar entre ellos, ¿cómo se van a someter a un pastor? Pero denme familias bien constituidas, donde el padre supo educar a los hijos, donde la madre ocupa el lugar que le corresponde y el padre también como cabeza de hogar se ocupa de su casa, y tendremos familias bendecidas, iglesias en orden, gente que se somete a los pastores. Por eso el principio de una buena iglesia comienza en los hogares cristianos. Aleluya. Amén. Una pregunta. Dime. Las
¿las películas de terror pueden ser una puerta para el poseimiento de una persona? No, no sé si para el poseimiento, amén, pero sí hay películas muy satánicas, amén. Hay películas donde ves ritos satánicos, pactos satánicos. Entonces, hay gente muy aprensiva que después de ver la película, yo no sé si, no sé, yo creo que tú eres muy joven, Eleazar, y no sé Sí, qué edad tendrías cuando se estrenó la película del Exorcista. pues pequeñito, tengo 26 años ahora. Claro, no, era Era muy un niño pequeño, muy pequeño. pequeño. Mira, en Argentina la estrenaron en un cine que se llama el Cine Ópera y el techo hace efecto como un cielo de estrellas y arriba del cine pusieron la misma ventana que sale en la película por donde el sacerdote se tira. Entonces fue tan impactante la película porque fue la primera película verdaderamente, porque la película de terror más terrible que había era El bebé de Rosemary. No sé si has visto esa película también, que es de terror. Ahora voy a hablar también de esa película. Después del cine había ambulancias en la calle. Eleazar, me está marcando el teléfono que tengo poca batería, compañero, y me he dejado el cargador en casa, ¿vale? Así que Vale, pues los... dejamos en una segunda parte y no hay problema. Sí, sí, sí. Así que hasta que dure la batería, ¿vale? Pero escúchame, había ambulancias afuera porque había gente que salía en shock de haber visto la película del Exorcista. Luego había gente que estuvieron meses sin poder dormir. En aquella época fue donde yo venía por primeras veces aquí a España y por causa de esa película yo he tenido que ministrar aquí en España a muchas personas que desde que vieron la película no podían apagar la luz y dormían con la luz encendida. ¿Sabes? Tuve que ministrarlos de eso para hacerles ver que eso, si verdaderamente era una realidad, el cristiano no tiene por qué temer de eso. El bebé de Rosemary, los que hicieron esa película, no sé si sabes que Anton Lavie, que es el jefe de todos los satanistas, estaba detrás de esa película y los actores de esa película fueron presos porque comían, eran antropófagos, comieron carne humana, así que cometieron un asesinato para poder comer esa carne humana. Y fue bueno, eso si lo buscas en internet lo verás, y fue terrible, un caso terrible de satanismo extremo. Eh, Quiero que sepas que hay cultos satánicos que están proliferando mucho en Canarias. Yo estoy en todo este tema y me voy informando. Y en Canarias es un lugar donde más satanistas hay en España. Hay que tener cuidado, hay que levantar una red de intercesores, porque déjenme decirle algo por si no lo saben, los satanistas son aquellos que ayunan cada semana una vez por un motivo muy en especial, para que los pastores evangélicos caigan. Quiero que sepas que si eres pastor evangélico, quiero que sepas que la iglesia satanista una vez a la semana está ayunando para que los pastores caigan. Amén. Por eso te animo, consiervo amado, a que estés aferrado a las cosas del Señor, a que no te dejes influenciar, no te dejes manipular. ¿Por qué? Porque estas son puertas que comenzamos a abrir sin darnos cuenta, y Satanás es un experto. No creas que porque tengas una chapa, Satanás te va a respetar más. A Satanás no le importa, porque los demonios también creen y tiemblan. Así que por favor te animo a que tengas mucho cuidado, a que busques al Señor más que nunca y a levantar una red de intercesión para que Dios rompa toda ligadura y toda atadura, y que las cosas que Satanás ha infiltrado en nuestras iglesias salgan en el nombre de Jesús, y que Dios sane nuestras iglesias y a nuestro Amén. pueblo en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Yo Amén. quisiera, Bueno, no sé si hay más preguntas por ahí o quieres decir algo. no, dime, dime. Quería terminar haciendo una oración, Eleazar.
Muy bien, Amén. muy bien. Gloria a Dios. Vale, como le Saludar queda a poca toda la gente que ha batería, entrado. No les he podido leer porque estoy ministrando, pero leo a Luis Javarri de Logroño, mi amado hermano, que Dios te bendiga. Y estoy viendo a mucha gente por aquí que han entrado, colegas, amigos, consiervos, Antonio Romero, Jere y Mimi, y toda esa maravillosa gente que está conectada, que Dios les bendiga. Quiero hacer una oración en favor de ustedes. Padre amado, Dios de amor, muchas gracias por este tiempo, por poder haber ministrado en esta noche, Padre. Te ruego, Señor, que apartes la torpeza que hay en mi persona humana, pero que la verdad de tu palabra sea plasmada en el corazón de los que han recibido este aporte, esta pequeña enseñanza, papá. En el nombre de Jesús, Señor, reprendo toda obra satánica, todo plan que el enemigo intenta levantar, lo cancelo por el poder del nombre de Jesús. Y ahora comienzo a bendecir cada familia, cada vida que ha escuchado este programa, sea libre, libre en la mente de todo concepto equivocado en la mente, todo pensamiento que el diablo ha lanzado a las mentes, lo reprendo en el nombre de Jesús y llevo cautivo a la obediencia, todo pensamiento, a la obediencia a Cristo Jesús. Ahora oro en favor de esas vidas, Señor, que están padeciendo opresión, que el enemigo les está poniendo estorbo. Padre, en el nombre de Jesús sea rota toda cadena, toda ansiedad, toda depresión, toda angustia, toda tristeza, todo dolor. Ahora te bendigo en el nombre de Jesús. Estoy creyendo que una unción fresca y poderosa desciende sobre tu vida y alabo a Dios por este tiempo. Que Dios mucho te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. amén, amén. Aleluya. Pues agradecerle que haya estado aquí con nosotros. Hemos estado más de 1 hora y media, ni más ni menos. Y han quedado muchas cosas pendientes y muchas preguntas que, si Dios quiere, le llamaremos para una segunda parte, para Amén. emplazarlo. Y disfrutaremos de la presencia de Dios otra noche más. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, saludos para todos y que Dios les bendiga. Al cerrar, acuérdese a darle a guardar. Vale. Cuando cierre, tiene que dar a guardar para que se quede en el vídeo guardado. Venga, Eleazar, Dios te bendiga a ti Dios le bendiga. y a todo ese grupo maravilloso que hacéis posible esto. Estáis haciendo una labor muy de Dios, así que te animo desde aquí para que sigas adelante, varón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.